My Little Pony Fanfic. Travesía a la alegría. Capítulo 10. Formalizando el oficio. Calvin se encontraba con todos sus compañeros en la trinchera, afilando las bayonetas de sus armas, mientras por fuera se escuchaban explosiones, hasta que sonó el silbato del capitán indicando que el enemigo se estaba acercando hacia su trinchera, por lo que todos apuntarían con sus armas en dirección al enemigo en la trinchera opuesta. Todos empezarían a disparar hacia los hombres vestidos de verde con cascos un poco ondulados de los extremos, mientras veían como el enemigo iba cayendo poco a poco. Calvin despertaría, mientras ve a su alrededor de su cama, le llama la atención que conforme pasa el tiempo en el nuevo mundo que se encuentra, sus pesadillas van siendo cada vez menos agitadas. Mientras el humano se levantaba escuchó cómo tocaban su puerta, por lo que fue a atender y se encontró con una pony, con melena blanca y un tono marrón claro, con una marca de un pergamino. Buenos días, dijo la pony con una sonrisa, a lo que el humano le correspondió el saludo, y la pony siguió hablando. Soy la alcaldesa de Ponyville, Katy Weseluk. Algo que le sorprendió al humano. Mucho gusto, yo soy Calvin Allaman. La alcaldesa le dijo, la razón de por qué estoy aquí es porque la princesa Luna me mandó una carta diciéndome que usted era fiscal en su mundo, ¿cierto? El humano afirmó, y la alcaldesa siguió, y me dijo que ha estado estudiando la constitución de Equestria. Pues le tengo una buena noticia, es que hay una vacante en mi alcaldía para un abogado, y sería interesante que alguien de su especie estuviera en nuestra fiscalía. Eso entusiasmó demasiado a Calvin y la alcaldesa le dijo, preséntese en la alcaldía en el centro del pueblo a las 2, lo veré ahí. El humano feliz le dijo, sí, muchas gracias alcaldesa. Y ella procedió a retirarse, mientras el humano iba a terminar de hacer sus tareas un poco entusiasmado. Al terminar de hacer sus deberes, Calvin salió de casa y fue de camino a la alcaldía que estaba en el centro del pueblo. Mientras pasaba, le llamaba la atención que todavía habían ponis que huían de él, algo que lo seguía poniendo incómodo, pues, él ya llevaba un par de semanas viviendo ahí y todavía habían ponis que huían de él y no se acostumbraban a su presencia. Llegó a la alcaldía, entró, y era más grande por dentro que por fuera, algo que le llamó mucho la atención a Calvin, y ahí vio a la alcaldesa ordenando unos papeles, y Calvin le dijo, hola alcaldesa. La pony lo volteó a ver, y le correspondió el saludo y le invitó a tomar asiento y le dijo, déjate entrevisto para saber cómo eres de abogado. A lo que el humano asintió y empezaron con la entrevista. Media hora después, la alcaldesa se mostraba muy sorprendida por la capacidad de Calvin para acusar a alguien de algún crimen, pues él demostró que para acusar a alguien hay que buscar la mayor cantidad de pruebas posibles, y si no se encontraban muchas, al parecer podía hacer milagros con las pocas pruebas. Si me permite saber, ¿cuál era su porcentaje de victorias en su juicio, señor Calvin?, dijo la alcaldesa, a lo que el humano le respondió, el porcentaje promedio de los fiscales para ganar un caso era de 32% en la ciudad, pero yo tenía el 87% de probabilidad. Eso último dejó boquiabierta a la alcaldesa, y finalmente le dio el puesto de trabajo como fiscal del pueblo, algo que emocionó muchísimo a Calvin, pues podía seguir ejerciendo su profesión en otro mundo. La alcaldesa le dijo, este trabajo requiere de mucha responsabilidad, si se te solicita puedes ir a otras ciudades a conseguir otros casos. El humano asintió, y procedió a irse. Después de despedirse de la alcaldesa, comenzaría a trabajar la siguiente semana. Calvin iba de camino a su casa con una enorme sonrisa, pensando en los casos que va a trabajar, que a diferencia de su mundo, aquí no eran tan atroces, y 2 minutos después de seguir caminando, se encontró con Pinkie Pie y sus amigas. Hola Calvin, dijo la pony rosada, y el humano les dijo, hola chicas. A lo que Rainbow Dash le dijo, te ves muy feliz hoy. Calvin le respondió, adivinen, la alcaldesa me dio un puesto de trabajo como fiscal del pueblo, a lo que las chicas se pusieron muy alegres y lo empezaron a felicitar. Esto merece una celebración, vamos a mi casa. A lo que todos muy alegres fueron a la casa de Pinkie Pie. Cuando ya anocheció, y todos se encontraban en sus casas, iba caminando una yegua encapuchada, mientras iba diciendo, en estas horas de la noche debe ser muy difícil encontrar a ese ser, no sé si se deje ver. Capítulo 11. Una amenaza inquietante. Calvin se despertó en su cama, para disfrutar de un nuevo día, pero esta vez no tuvo ninguna pesadilla en la noche. Eso le llamó la atención porque era la primera vez en mucho tiempo que no tenía pesadillas referentes a la guerra.
Cuando se levantó se puso a revisar los documentos que le había dado la alcaldesa, con respecto a su nuevo trabajo, en donde uno de ellos le dice que lo solicitaban dentro de una semana en la alcaldía, para investigar del juicio de un ladrón de frutas, por lo que el humano se pondría a seguir estudiando la Constitución. Mientras tanto, en Ponyville, Fluttershy y Pinkie Pie se encontraban caminando por el mercado mientras ambas compraban fruta y algunas cosas que Pinkie necesitaba, mientras platicaban acerca del nuevo oficio de Calvin. Me parece genial que Calvin haya encontrado trabajo y de lo que se dedicaba en su mundo, dijo Pinkie. Fluttershy le respondió, lo sé, algo me dice que va a hacer un buen trabajo. A lo que Pinkie Pie dijo, yo recuerdo que él trabajaba de eso cuando estuve en su mundo. Un día él se fue a fungir como abogado y yo me quedé en su casa, y como agradecimiento por alojarme en su hogar le preparé un rico pastel, y le encantó. Fluttershy se sorprendió ante eso. Después de caminar un rato, las dos se fueron a un puesto de jugos que era atendido por un grifo, y ambas pidieron uno para cada una. Pinkie pidió de naranja y Fluttershy de zanahoria. Mientras las dos seguían platicando, iba llegando una yegua con un pelaje gris claro, con una melena blanca como la nieve, vestida con un abrigo púrpura, y un sombrero del mismo color. Parecía ser una pony terrestre. Ella llegaría al puesto y pediría un jugo de betabel. Fluttershy y Pinkie les llamó su atención su apariencia, ya que aparte era un poco más alta que el promedio de los ponies, algo delgada y sus ojos tenían un iris color rojo vivo que les inquietaba, pero Pinkie decidió evadir a la yegua y seguir platicando. Después de un par de minutos, Fluttershy se levantaría de la silla en la que se encontraba sentada y le diría a Pinkie, voy por otro jugo, dame un segundo. Pero en cuanto volteó y empezó a caminar con dirección a donde se encontraba el grifo que atendía el puesto, chocó accidentalmente con la yegua que habían visto antes derramando el jugo de la yegua encima de su abrigo. Fluttershy inmediatamente le pediría disculpas a la yegua, pero esta se puso a gritarle, que no tienes ojos. Eres una estúpida por no fijarte en dónde caminas y con quién chocas. Eso llamó la atención de todos los que se encontraban en el lugar, especialmente de Pinkie Pie, quien al ver cómo Fluttershy estaba teniendo ganas de llorar, se interpondría ante la yegua y le reclamaría diciendo, escucha, fue un accidente, no te da el derecho de gritarle a mi amiga. La yegua al ver cómo se le interpuso la pony rosada, se quedó callada un par de segundos, pero cuando nadie se lo esperó, extendió su casco delante de Pinkie Pie y de en medio salió de entre su pezuña una cuchilla que prácticamente tocó el cuello de Pinkie, en forma de amenaza de que se lo atravesaría. La pony rosada moría de miedo en ese momento. Nadie me habla de esa forma, porque en eso me transforma, ¿te quedó claro? Todos estaban atónitos ante lo que veían, pero se escuchó una espada saliendo de su funda y cuando vieron, era el grifo del puesto de jugos quien con su espada apuntó a la yegua, mientras le decía, lárgate de mi puesto fenómeno. La yegua voltearía a ver al grifo, quien sostenía su espada entre sus garras, a lo que la yegua sacaría una chispa divisible de entre sus ojos, la cual literalmente haría polvo la espada del grifo, dejando a este último totalmente atónito. Al final la yegua se calmaría, metería a sí misma su cuchilla que apuntaba a Pinkie Pie, con permiso. Diría mientras se iba del mercado. Twilight se encontraba leyendo unos libros de historia, ya que trataba de encontrar más información acerca de la especie humana, ya que quería saber por qué Celestia le tenía tanto rencor a los humanos, pero aún seguía sin encontrar absolutamente nada relacionado con los humanos en todos los libros de historia que estuvo buscando. Su búsqueda se vio interrumpida cuando tocaron la puerta de la biblioteca. Spike fue a atender, y eran Fluttershy y Pinkie Pie quienes estaban agitadas, ya que ambas se apresuraron en llegar corriendo con Twilight. Chicas, ¿sucede algo?, preguntó Twilight al ver el estado en el que se encontraban Pinkie y Fluttershy, a lo que esta última respirando agitadamente le dijo a la unicornio púrpura es que, vimos a una pony terrestre, pero con I. La Pegaso amarilla seguía respirando agitadamente y no lograba completar la frase. Twilight seguía sin entender hasta que Pinkie Pie terminó diciendo, tenía una cuchilla en el interior de su pata. Twilight quedó atónita a lo que dijo Pinkie. Comenzaba a anochecer, y mientras algunos ponis estaban entrando a sus hogares, la yegua misteriosa estuvo merodeando las calles del pueblo como si estuviera buscando algo o alguien, quien cada vez más que pasaban los minutos, se iba desesperando, pues seguía sin encontrar lo que ella buscaba. Después de un rato buscando se fue a un bar que se encontraba en los alrededores del pueblo donde habían muchos ponis terrestres, en su mayoría machos. Ella pediría una cerveza en lo que seguía pensando en cómo encontrar lo que ella buscaba. Esas dos hablaban de ese ser, hay que tener vigiladas de cerca. Twilight,
Pinkie, Fluttershy y Spike hablaban acerca de lo que sucedió el día de hoy. Esto no me gusta, ningún pony tiene esas habilidades así nada más. Dijo Twilight, a lo que Pinkie dijo, es extraño, nunca antes había visto a esa Ponyo que se haya mudado a Ponyville. Fluttershy dijo, lo que no entiendo es, ¿por qué se apareció detrás de nosotras cuando yo me levanté, como si estuviera escuchando lo que decíamos? Eso llamó la atención de los demás. ¿De qué hablaban?, preguntó Twilight, a lo que Fluttershy respondió, solo de cosas cotidianas, pero no entiendo qué quería buscar. Spike se acercó a Twilight y le preguntó, ¿quieres que le envíe una carta a la princesa Celestia? Twilight le dijo, sí, esto me da mala espina. Después de minutos, Fluttershy y Pinkie se irían a sus casas con la precaución de no encontrarse con esa yegua. Spike y Twilight se quedarían pensando acerca de lo que pasó el día de hoy.